Hola, ¿qué tal? Soy Diego Gallardo. ¿Cómo estás? Espero que estés bien con todos estos días de confinamiento. Así que tenemos tiempo para esto, ¿no? Para hacer vídeos, para verlos. Y hoy vamos a ver un vídeo muy interesante sobre una planta de la que hace poco hice un vídeo que os pondré la etiqueta por si queréis verlo, la etiqueta por aquí. Y es sobre la rodiola. En ese otro vídeo hablé un poco de cómo se descubrió, quién la descubrió, un poco la historia de esa planta adaptógena. Pero en este vídeo quiero centrarme en la capacidad que tiene la rodiola para beneficiarnos a la hora de perder grasa y de perder peso. Ahora que la verdad es que todos, el primero yo, hemos ganado algunos kilos de peso con esto del confinamiento, dentro de poco empezaremos a intentar perder peso y ponernos un poco en forma. Entonces, una de las plantas que más nos pueden ayudar de una manera saludable a perder grasa y a perder peso es la rodiola, como os voy a explicar a continuación. Vamos a compartir un vídeo, perdón, un vídeo no, una presentación que tengo aquí, ¿de acuerdo? Yo la he llamado rodiola rosea, que es como se llama esta planta, ayuda a perder peso y a perder grasa. Vamos a ver las claves para entender cómo nos puede ayudar, pero antes quería hablar un poco de eso precisamente, ¿no? Del sobrepeso, de acumular grasa. Muchas veces lo asociamos a una vida sedentaria, con razón casi siempre, a una dieta mal estructurada, pero también tened en cuenta que hay veces que, aun llevando una dieta más o menos aceptable y teniendo un poco de actividad física, hay personas que no logran bajar de peso ni perder grasa. A veces se puede deber a otros factores, ya no tanto en cuestión de ejercicio físico, sino sabéis que muchas veces los estados emocionales nos influyen para la hora de perder peso, para nuestro rendimiento y demás. Entonces vamos a ver también desde ese punto de vista cómo esta planta nos puede ayudar a perder peso y a perder grasa. Vamos a ir viendo la presentación y vamos a hablar de esto, ¿no? La rodiola es un adaptógeno, pongo ahí que vino del frío. Hace unos días, hice un vídeo sobre cómo se descubrió la rodiola, qué científico fue el primero que dio con ella y descubrió las capacidades que tiene. No voy a entrar ahora en eso, pero sí deciros que, bueno, que es una planta que empezó a descubrirse en los años a mitad del siglo pasado y que se le dio este concepto de adaptógeno, que es una planta que nos puede ayudar a regular una serie de sistemas, de hormonas en nuestro cuerpo, ¿no? Ahí pongo que al ser un adaptógeno, el beneficio principal es que regula diversas funciones del sistema endocrino, es decir, regula algunas hormonas y cómo interactúan unas con ellas, ¿de acuerdo? Partiendo de eso, vamos a ver que los beneficios generales de la rodiola, ya no solamente para perder peso o como un complemento para deportistas, sino desde un punto de vista general, la rodiola regula el cortisol y ayuda a afrontar situaciones estresantes. Solamente con esto que acabo de decir ya es algo bastante interesante, porque el cortisol es la hormona que regula, como quien dice, por decirlo de una manera rápida y así un poco simple, ¿no? Regula nuestros estados de ánimo. Hay personas que tienen, digamos, la energía por las nubes o por los suelos, hay personas que dependiendo del día lo tienen de una manera u otra, y esto muchas veces es debido al cortisol, que es una hormona que regula esto, ¿no? Si esta hormona, el cortisol, está un poco desbocada, pues podemos tener episodios de eso, ¿no? De estar un día por un nivel muy alto y otros días estar por los suelos. La rodiola regula esta hormona, el cortisol, y regulando el cortisol nos va a dar un montón de beneficios aparejados a esto, ¿no? Se usa la rodiola como un tratamiento antienvejecimiento. De hecho, en la antigua Unión Soviética, algunos mandatarios la tomaban para tener lucidez y sentirse jóvenes aun con el paso del tiempo. Es un antidepresivo natural por excelencia. De hecho, el New York Times lo llamó el antidepresivo del futuro, aunque ese futuro ya es hoy, ¿no? Como dije otro día, y es una planta que nos ayuda mucho en ese aspecto. Ese aspecto, el aspecto depresivo, va muy ligado con la obesidad, ya lo veremos luego, ¿no? Tiene efectos antitumorales, ¿no? Se ha ido investigando y incluso en cáncer de mama o de vejiga se ha visto que la rodiola
a través de citometrías de flujo, que son unos estudios que se hacen, ¿no? Se observan las células, se identifican, se analizan, se van clasificando y se ha observado que la rodiola es capaz de aumentar las células killers, que le llaman, que son las células encargadas de eliminar las células cancerígenas. Lógicamente, esto no es un tratamiento anticáncer ni va a curar el cáncer, pero sí que, como otros tipos de nutrientes o de alimentos, sí que nos puede ayudar a esa lucha contra esa enfermedad, ¿no? Por lo cual, lógicamente, también es un aliciente. Más beneficios generales de la rodiola es que aumenta la memoria y la concentración. Hoy en día, que tenemos 80.000 cosas en las que estar, 80.000 impulsos, 80.000 ítems a los que mirar, es interesante tener algo que nos ayude a concentrarnos, a enfocarnos. Por eso hay personas que toman rodiola cuando van a hacer un examen, cuando van a hacer una entrevista de trabajo, cuando tienen que concentrarse en algo muy concreto. Eso sirve mucho para eso, ¿no? Y sobre todo ayuda a aumentar o a conservar, mejor dicho, la memoria. Le llaman el ginseng nórdico porque ayuda a combatir la fatiga, incluso hay lecturas que hablan de que los antiguos vikingos la usaban cuando iban a enfrentarse a otras culturas y demás, porque es una planta que ayuda a eso, ¿no? Ayuda a la impotencia debido al agotamiento físico-mental. A veces la impotencia también puede ser un problema de un estado mental, no más que un problema físico. Lógicamente habrá de todo, habrá tratamientos, habrá distintas patologías, pero cuando es debido a un problema de estrés, de agotamiento, de fatiga, es mano de santo, ¿no? Como se suele decir. Por eso le llaman también el ginseng nórdico, porque también son plantas que sirven para ese tipo de energía, ¿no? Más beneficios, pues en personas que tienen arritmia o que tienen hipertensión, mejora la salud del corazón, la salud cardiovascular. Y también es beneficioso para personas que tienen altos niveles de colesterol. Optimiza en sí la producción de energía, ya sea de una manera u otra, con todo lo que os he ido diciendo. Se puede ver evidentemente que la rodiola es algo que cuando tú lo tomas y el cuerpo lo asimila, que es algo que proviene de un vegetal, de una planta, por lo cual el cuerpo lo asimila con mucha facilidad, pues lógicamente te da una subida de energía, que muchas veces de eso se trata. De hecho, cuando nosotros vamos a entrenar necesitamos a veces algún tipo de, de suplemento, de complemento que nos ayude a ese tirón inicial, ¿no? Y la rodiola podría ser uno muy interesante, incluso mejor que la cafeína. Ahora lo vamos a ver cómo la rodiola se está descubriendo como una alternativa mucho más saludable a la cafeína, sobre todo a la hora de entrenar y como un suplemento para antes de entrenar, ¿de acuerdo? En la pérdida de peso, concretamente, la rodiola aumenta la energía cuando haces ejercicio, por lo cual el desempeño es mayor. Si tienes más energía, lógicamente vas a consumir más calorías y vas a hacer un ejercicio con mucha más fuerza. Tiene el mismo efecto que la cafeína y lo suyo es tomarlo 30 minutos antes de cuando quieras que dé la cara, ¿no? Ese efecto parecido al de la cafeína, y se prolonga en el tiempo hasta 4 o 5 horas después de haberlo tomado, por lo cual es algo muy interesante para tomarlo. Yo me lo tomo por la mañana cuando me levanto, estoy intentando dejar el café y tomar rodiola. Lo que pasa es que el café, para dejarlo, te deja un poco ahí con el síndrome, ¿no? Del mono. Entonces, algo interesante es ir cambiando el hecho de ir tomando cafeína, ir dejándolo poco a poco y tomar rodiola, que es mucho más saludable, sobre todo porque el día que dejes de tomar rodiola no te va a dar el síndrome de abstinencia que te da la cafeína. Aplicando rodiola en el ejercicio para la pérdida de peso, lógicamente aumenta la eficacia del ejercicio, por lo que estamos hablando, ¿no? Porque baja el cortisol, te da más energía, son todo ventajas, ¿no? Entre comillas. Combate la obesidad debido a los niveles de estrés. Es decir, si una persona sufre de obesidad debido a que tiene niveles altos de estrés producidos por el cortisol mayoritariamente, este complemento le va a venir muy bien porque va a poder empezar a ver resultados cuando empieza a hacer ejercicio, porque hay personas que están obesas, continúan haciendo ejercicio, siguen perdiendo masa muscular, siguen viéndose que tienen más grasa corporal y a veces el problema ya no es tanto en el ejercicio o la dieta, sino, como os decía anteriormente, en ese estado mental que tenemos diariamente, ¿no? Los beneficios de la rodiola para la pérdida de peso, perdón, una de las funciones más importantes que tiene y de la que me voy a parar más tiempo y prácticamente es el leitmotiv de este vídeo, ¿no? El motivo por hacerlo,
es que la rodiola regula las hormonas grelina y leptina y su interacción entre ellas dos. Estas hormonas son las responsables de avisarte, es las que le mandan al cerebro la señal de que o tienes hambre o de que ya estás saciado. En el otro vídeo que os dejé la etiqueta anteriormente, podéis ver, bueno, cómo se descubrió la rodiola y una serie de cuestiones, y sobre esto, sobre la grelina y la leptina, paso un poco de largo, ¿no? No me paro mucho. Por eso pensé que era interesante hacer como un segundo vídeo en el que sí que me centre un poco más en este apartado, ¿no? Y aquí lo vais a ver. Vamos a hablar de la grelina, ¿no? Es esta hormona que le llaman la hormona del hambre. ¿Cuáles son las funciones de la grelina? Pues la grelina regula el apetito, es la que nos dice al cerebro a través del hipotálamo si tenemos hambre o si no tenemos hambre, si es hora de comer o no es hora de comer. Es la que aumenta la sensación de hambre cuando tenemos el estómago vacío, ¿no? Estimula la secreción de insulina, por lo cual si está descompensada y nos hace que suba la insulina aleatoriamente, tenemos lógicamente más posibilidades de engordar. Modula la ingesta de alimentos, es decir, que nos dice cuándo y cómo es lo que nos apetece, ¿eh? Actúa, como os he dicho anteriormente, sobre el hipotálamo y balancea, que esto es importante, la ingesta y el gasto calórico. Es decir, la grelina es la encargada de llevar, digamos, la administración de las calorías, ¿no? Por decirlo de una manera un poco así, ¿no? Ella es la que controla cuántas calorías tenemos que consumir y cuántas calorías estamos quemando, por así decirlo, ¿de acuerdo? Si la grelina funcionase como un reloj suizo, no habría problema, porque nos diría, hemos quemado 200 calorías, necesito 200 calorías más, ¿no? Sería un poco así absurdo lo que estoy diciendo, pero para hacernos una idea. La grelina actuaría ahí como de árbitro, ¿no? Entre lo que gastamos y lo que consumimos en cuestión de calorías. La cuestión es que la grelina, cuando se descontrola este balanceo. Y cuando esto se desbalancea, comemos como si no hubiera un mañana cuando no tenemos más hambre. De hecho, esto lo notamos, yo muchas veces lo veo cuando alguien va a comer a una reunión y ya no tiene más hambre y trae los postres. Y aún no teniendo más hambre, sigue comiendo. ¿Por qué? Pues porque esto está desbalanceado. Le está lanzando al cerebro una señal de que tiene hambre, sobre todo de dulce, y realmente el cuerpo no lo necesita. La grelina está implicada en el crecimiento muscular, lógicamente, porque el crecimiento muscular se basa en que haya un momento en el que el músculo absorba nutrientes y crezca, ¿no? Y hay una parte aquí que es importante, que es cuando hay este eje ansiedad, hambre, comida, recompensa, cuando el cerebro entiende que nos recompensa cuando comemos, es cuando realmente estamos comiendo sin necesidad. Me explico. Si una persona, porque tiene estrés, porque no regula bien el cortisol, porque tiene en el día a día algún problema, nota esa ansiedad, normalmente le da por comer. ¿Por qué? Pues porque esta hormona, digamos que enlaza el sentido de recompensa con el de comer. Por lo cual, cuando la persona está en una situación de ansiedad, le da por comer. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más come, más grasa acumula y peor funciona la grelina, ¿de acuerdo? O sea que este es el responsable de que comáis cuando no tenéis hambre, la grelina, porque lo identifiquéis, ¿de acuerdo? La grelina sube cuando suben los niveles de estrés, como os decía antes, ¿no? Por lo cual es interesante controlar esos niveles de estrés para que la grelina esté controlada. Y algo que es bastante negativo para nuestra salud es que la grelina lleva grasa al hígado, por lo cual las personas que tienen hígado graso en parte es porque la grelina le está haciendo un mal trabajo, ¿no? a nivel de grasa, lógicamente. Todo esto hace que la grelina pueda ser una aliada o pueda ser un enemigo cuando queremos llevar una vida saludable y sobre todo cuando no queremos conservar grasa, ¿no? Esto, unido con las funciones de la leptina que vamos a ver ahora, esta descompensación es la que hace que muchas personas, aun llevando una dieta normal, no, incluso personas que tú pones a mirar que comen y quizás no comen mucho cada día, y a lo mejor hasta se mueven, caminan, van al gimnasio y realmente no logren perder grasa o perder peso. Y muchas veces se debe a que la grelina está totalmente alterada, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la leptina. La leptina es, digamos, la hormona
que le dice al cerebro que ya es suficiente, que ya hemos comido suficiente y que no necesitamos comer más. La leptina la producen las células adiposas, es decir, las células grasas, los adipocitos, por lo cual, si en las reservas de grasa del cuerpo, ¿no?, que normalmente en los hombres se acumula en la parte de la cintura y en las mujeres en las piernas, en los glúteos y demás, ¿no? Si esa grasa, ahí se acumulan muchas toxinas porque el cuerpo no las excreta, no las expulsa de otra manera, hace que esa grasa que tenemos acumulada mande, digamos, mensajes distorsionados a la leptina. Es decir, que cuando las reservas de grasa se acumulan muchas toxinas que no se pueden expulsar, no funciona correctamente y entonces se crea resistencia a la leptina. Cuando se crea resistencia a la leptina, se facilita la lipogénesis. Esto suena un poco a griego, lo que quiere decir es que si no te funciona bien la leptina porque tienes demasiada grasa y esa grasa está además intoxicada por tóxicos, se facilita que se cree grasa nueva, es decir, que se siga fabricando grasa. Por lo cual, si esta hormona tampoco funciona correctamente junto con la grelina, es donde vemos un desastre, ¿no?, metabólico. Puede provocar diabetes y obesidad, lógicamente, cuando no funciona bien la leptina. Por lo cual, si entendemos que la grelina y la leptina funcionan bien, aquí no habría problema. Comerías cuando tienes hambre, el estrés no te afectaría, o sea, comerías simplemente cuando tienes que comer, y cuando ya el cuerpo no necesita más alimento, dejarías de comer. Pero lógicamente, esto en muchos casos se ve que no funciona correctamente y ahí es cuando buscamos maneras de controlar estas dos hormonas, ¿no? Y de esto vamos a hablar. ¿Qué estilo de vida es el que regula estas dos hormonas? ¿Qué necesitamos hacer para que tanto la grelina como la leptina funcionen correctamente? El primer punto sería, lógicamente, consumir rodiola rosea. ¿Por qué? Pues porque es un producto que, además de regular estas dos hormonas, hace que bajen los niveles de cortisol, o sea, todo lo que hemos hablado anteriormente, que ayuda a perder peso. Una opción muy interesante y muy recomendable es bajar el porcentaje de carbohidratos que comemos a diario, sobre todo los refinados, ¿de acuerdo? Hay carbohidratos que son más sanos y otros que son menos, todos los conocemos, no hace falta decirlo, ¿de acuerdo? Todos sabemos qué es lo que nos sienta mal, pero como tenemos ahí un problema con la ansiedad y con el cortisol, aun sabiendo lo que nos sienta mal, lo tomamos, ¿no? Otra opción es evitar el estrés, comer solamente cuando tienes hambre. Incrementar el consumo de alimentos ricos en fibra. ¿Por qué? Porque la fibra va a darte más saciedad y además va a hacer que, bueno, que digieras mejor la proteína y demás, ¿no? Tienes que incrementar el consumo de alimentos crudos. Lógicamente me refiero a verduras, frutas y vegetales. ¿Por qué? Pues porque son los que más fibra tienen y también dan mucha saciedad. Un punto muy interesante que yo estoy desde hace relativamente poco probando es el ayuno intermitente, que es una manera muy efectiva de volver a regular nuestro sistema. ¿Qué es el ayuno intermitente? La mayoría los conoceréis, en otro vídeo hablaremos de ello con más detenimiento, pero una opción de ayuno intermitente es mantener un ayuno durante 16 horas y comer durante 8 horas. Esto no quiere decir que estés 8 horas comiendo sin parar, sino que todo lo que tienes que comer durante un día lo comprimas en esas 8 horas, ¿no? Hacer 3 comidas, 4, las que sean necesarias, pero, por ejemplo, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche puedes comer y desde las 10 de la noche hasta las 2 de la tarde del día siguiente pues no comes nada, ¿no? Lógicamente, ahí sí puedes tomar líquidos, té, café, el que tome, agua y demás, ¿no? Esto sería una ayuda muy interesante para regular estas hormonas. Ya os digo que en algunos días haremos un vídeo sobre el ayuno intermitente. Como os he dicho, una opción es consumir rodiola. Claro, no todo el mundo sabe dónde conseguirla. Yo voy a hacer, lógicamente, una recomendación, como vengo haciendo en casi todos mis vídeos, y es esta que veis ahí en pantalla o que yo os voy a presentar aquí, ¿no? También la veis aquí, ahí arriba, esta, ¿no? Esta rodiola, la rodiola Plus de Nutrilite, tiene 10 miligramos de extracto de rodiola, que es suficiente. En un comprimido tiene 10 miligramos. Hay personas que con un solo comprimido le viene bien, ¿vale? Y son 10 miligramos. Estos 10 miligramos de rodiola durante X tiempo vas a notar enseguida
el hecho ya de tomarlo hace, para empezar, que no tengas tanta hambre. De hecho, yo, que estoy haciendo ayuno intermitente hace poco tiempo, me levanto muy temprano, a las 6 de la mañana o así, me tomo un té o un café, depende del día, y me tomo una rodiola. Y aguanto perfectamente sin hambre hasta la hora de comer, que como a las 2 de la tarde y no es que tenga tampoco mucha hambre para comer, o sea, tengo el hambre normal, ¿de acuerdo? O sea, que te ayuda a regular ese hambre también. Cuando tú lo tomas, te notas que tienes mucha más energía. Yo, de hecho, una vez que hago eso, me voy a caminar una hora y media por la mañana y estoy perfecto, ¿no? Nosotros le hemos enriquecido esta rodiola con 75 miligramos de extracto de té verde. El té verde contiene catecolaminas, que son antiinflamatorias, antioxidantes, mejoran la resistencia a la insulina y evitan el hígado graso, por lo cual refuerzan todo el potencial que ya tiene la rodiola, ¿de acuerdo? También tienen 30 miligramos de acerola, que es una fruta que tiene unos altísimos niveles de vitamina C, que combaten los radicales libres, por lo cual, lógicamente, pues ayuda para el tema del envejecimiento. O sea, todo esto lo que hace es darle más aire a la rodiola para que funcione mejor. Y tiene extracto de espinaca, que es un potente antioxidante y está repleto de vitaminas, de minerales, como las vitaminas B, vitamina K, que hay pocos alimentos que la contengan, y es interesante también para reforzar la función de la rodiola, ¿de acuerdo? Básicamente, esto es lo que os quería comentar. Si os interesa probar la rodiola, en la descripción de este vídeo vais a encontrar un link en el que podéis informaros concretamente de este producto y podéis solicitarlo, ¿de acuerdo? Para hacer un resumen muy básico de por qué la rodiola nos ayuda a perder peso y grasa, definitivamente la rodiola ayuda a entrenar con más foco y con más energía, sin necesidad de tomar café, que a muchas personas les viene mal por el tema cardíaco, por la tensión, nos previene de complicaciones cardiovasculares, evita el cortisol que nos resta en la recuperación y en el crecimiento muscular al entrenar, o sea que evita el catabolismo. Para la gente que entrene, ese concepto lo tiene que tener claro. Mantiene niveles óptimos de testosterona, que siempre viene bien, regula la sensación de hambre y saciedad y acelera la pérdida de peso y la eliminación de grasa si lo combinas, lógicamente, con un estilo de vida saludable, ¿no? Como todo en la vida, si no te mueves y no comes bien, por muchos complementos que tomes, no vas a estar sano, lógicamente, ¿de acuerdo? Esto es todo lo que os quería comentar. Recordaros que os suscribáis al canal para que cada vez que haya un vídeo, si os suscribís y le dais a la campanita, os llegará una notificación. Y os rogaría que si veis, conocéis personas que le puedan interesar esta información, compartáis el vídeo a través de WhatsApp o que lo compartáis en vuestras redes sociales, porque así haremos que el canal crezca y podré, lógicamente, hacer más vídeos como este tipo, que siempre trato de darle no solamente hablar del producto, que es a lo que menos tiempo le dedico, sino hablar de todo lo demás, que es lo que realmente interesa, ¿no? Que conozcáis el motivo, el porqué de tomar este tipo de suplementos. Nada más, simplemente, como decía, despedirme y hasta el próximo vídeo. Adiós.